¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? ¿Bien? Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Pues es un honor para mí estar delante de ustedes el día de hoy. Por quienes no me conocen, yo me llamo Joe, yo formo parte de la mesa pastoral de esta hermosa iglesia del Río Internacional y hemos estado hablando de figuras históricas. Hace 8 días estaba hablando el apóstol del rey Saúl. ¿Quiénes estuvieron hace 8 días? Estuvo bien fuerte esa palabra, hasta yo me quedé así. De cómo la gente con potencial pueden perderlo todo. Y de hecho yo quiero hablar justo del hijo de ese hombre, quien tenía potencial, pero que al final del día desobedeció a Dios y por eso perdió todo su legado. Pero hay un personaje del linaje de este hombre, de Saúl, que se llama Jonatán. Y es algo impresionante. Y la verdad es que esto va a estar muy fuerte. Yo solo les quiero decir que, y más bien solicitar que ustedes me den gracia. Me darían gracia para hablarles muy honestamente el día de hoy, porque va a estar duro. Va a estar muy duro. Ok, pues vamos. Les quiero hablar un pasaje que está en 1 de Samuel 14. En esta iglesia, en el Río Internacional, nosotros honramos la palabra. Lo que dice es aplicable, es posible y es verdad. Está en 1 de Samuel 14 y dice así. Vamos a ir a versículo 4. Es más o menos por el 3, una parte del 3 y sigue con el 4. Y dice así: nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Contexto: él estaba en este campamento israelita porque estaban en medio de una guerra. Y entonces, imagínense, se va el hijo del rey en ese tiempo y están buscando dónde está. Nadie se había dado cuenta de que él se fue solito. Bueno, no necesariamente solo. Dice: para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre 2 peñascos llamados Bosés y Cené. Un peñasco estaba al norte, frente a Micmas, el otro estaba al sur, delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. O sea que solo habían 2, la fuerza de 2, solo habían 2 personas. Y dice: tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. O sea que Jonatán era un loco. Este cuate estaba loco, no era pasivo, no era alguien que no tenía, digamos que agresión o energía. Él estaba loco. Y dice: haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero, pobrecito. Dice: hoy morimos, ¿no? Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen quédense donde están o los mataremos. O sea, solo eran 2 ante un ejército, para que entiendan lo que está pasando aquí. Dice: entonces nos detendremos y nos subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen suban y peleen, ¿cuál creen que es la más probable que vaya a pasar si te enfrentas a tus enemigos y hay un chorro de personas? Pues si tan valiente eres, suba y pelee. Eso es lo más probable, ¿no? Entonces Jonatán estaba diciéndole a su escudero: si hacen lo que es más probable, el Señor está con nosotros. Jonatán, estás loco, bro. Entonces subiremos, esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron. 2 cuates ahí, imagínense: miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de avanzada le gritaron a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube detrás de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Ok, quiero tomar una pausa aquí. Jonatán fue considerado el mejor amigo de David. Esto pasó antes de que David derrotara a Goliat. Esto fue antes, no fue durante, no fue después. Esto fue antes. Solo quiero que sepan eso, que este suceso milagroso pasó antes de David y fue con el hijo de Saúl. Sí va a ser fuerte. Entonces, vamos, sube detrás de mí porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos, o sea que estaban en desventaja. No sé quiénes han visto Star Wars Episodio 3.
o eso es muy nerd de mi parte, hay una parte donde dice, o sea, es una desventaja táctica estar en una zona más baja y que tu enemigo esté en la zona más alta. Siempre ha sido una desventaja. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y Escudero mataba a los que venían por detrás. Señor Jesús, yo pido en este tiempo que tú hables, que tú seas el que habla en este lugar. Espíritu Santo, yo pido que te derrames sobre este lugar, que no sean mis palabras, que sean tus palabras, Señor. Yo pido en el nombre de Jesús que ante todos aquí, Señor, nos des un corazón dispuesto. En el nombre de Jesús, amén. El título de mi prédica es Escudero. Es ser un escudero. Ahora, yo voy a hablar de Jonatán, pero hay algo muy impactante de esta historia. Y yo les quiero compartir un poco, porque Jonatán, yo estaba buscando qué anécdota tengo para siquiera hablar de esto. Entonces un día estaba mi hermano, Jonatán, y estábamos manejando por aquí, por la carretera. Y lo que había pasado es que, típico México, yo y él somos gringos. Él más gringo que yo, pero él es muy gringo. Él no está acostumbrado a la grosería que luego se hace en el tráfico aquí en Tlaxcala. Entonces él iba a la velocidad establecida, en el carril rápido. Hasta ustedes dirían, ¿qué hace este? No dije nada, ¿eh? No, apóstol. ¿Qué hace este? Pero le estaba echando las altas, estaba así, y mi hermano acababa de salir de como el ejército de los Marines. Y yo estaba junto a él, y él se estaba súper enojando. Y yo así de, ay Dios. Entonces él calmadamente se va al otro lado, pasa el auto, y mi hermano empieza a corretear el auto. Y él, así empieza a corretearle, echarle altas, echarle así. Y yo estaba así súper friqueado, porque él estaba así correteándolos. Lo que él vio y lo que yo vi, yo pensé que él no lo había visto, pero sí lo vi, es que habían 4 tipos ahí y solo estaba John y yo. Yo así, John, no manches, cálmate. No, así le estaba echando los intermitentes. Discúlpame, John, si un día escuchas esto, él se acordará. No más, estuvo loco. Disculpa la palabrota. Pero estuvo muy loco y ellos se empezaban a orillar. Y John me decía, Joe, prepárate. Y yo dije, mi madre no crió ningún cobarde, como dice. Y yo dije, afila las navajas. Y dice, Joe, prepárate. Y me dio unas instrucciones. Dice, sé que son 4, pero no te preocupes. Yo, menos mal que no me preocupe, ¿eh? Dice, son 4 contra 2. Y él dice, mira, yo me encargo de la mayoría. Lo único que tú vas a hacer es rematarles. O sea, de que yo les golpeo, tú vas al que golpeé, le das una patada. Dice, a quien yo puedo contra 2, solo cubre mi espalda, y a quienes vaya golpeando, tú les vayas así hasta noquéalos. Y yo dije, la verdad es que era muy loco mi hermano, no machos. Pero yo dije, pero no me voy a rajar, ¿qué voy a hacer? Decir, no, John. Eso era lo más sabio, sí. Debí de haber dicho, no, John, jamás voy a hacer esto. Pero yo dije, vamos a los trancazos. Nunca en mi vida me había metido un trancazo, pero yo dije, pues hay una primera vez para todo, vámonos. Súper fuerte. Entonces yo leí esta historia y yo sí me identifiqué con el escudero, de que no se rajó, pero me imagino lo que había pensado, de como que este cuate está loco. Claro que nos van a decir que vengan a pelear, claro que van a decir esto, pero él dio indicaciones y ¿saben qué? Derrotaron todo un ejército por la gracia de Dios. Y esto no iba a pasar con mi hermano, nos hubieran destruido a estos 4 tipos. Se arrinconaron, salieron de su coche y él y yo así, también salimos y estamos acá. Yo dije, yo me estaba muriendo de miedo, ¿verdad? Yo así de, pero aquí con mi cara.
Y los tipos regresaron a su auto y se fueron, así se fueron rápido. Y sí, no nos pasó algo, gracias a Dios. Ya pensaron que algo malo iba a pasar, ¿verdad? Ya los vi, gloria a Dios, Dios mío. Pero ahí estaban, nos vieron ellos y quizá vieron a mí y a mi hermano bien malditos. Algo así. Pero amo que mi hermano, aún en su conflicto, en todo esto, él tenía un plan de acción para mí. Él dice, yo voy a hacer esto y tú vas a hacer esto. Si pasa esto, tú harás esto. Aunque estaba enojado, aunque estaba todo intenso y yo me quedé impactado de esa historia por siempre en mi vida, pero porque tenía un plan, tenía algo para mí, tenía algo que podría yo hacer, ¿no? Él estaba de alguna manera, aunque fue una manera mala en mi opinión, estaba como que preparando el camino para mí, en su caso, con los guamazos. Pero en el caso de Jonathan, él estaba preparando el camino hasta para su escudero, de que, hey, tú no te preocupes, pero hay una razón. La razón era de que aunque él fuera el escudero no estaba equipado para hacer guerra. Y la razón es porque solo habían 2 personas en todo Israel quienes tenían espadas. Solo habían 2. Y era Saúl y Jonatán. Todos los filisteos tenían espadas, todos. Entonces Jonatán con una espada, solo una persona con un escudero sin espada, quiso hacer guerra contra todo un campamento y los derrotó. Y lo hizo a través de la unción, a través de Dios, lo que quieras. El chiste es que él hizo esto antes de que David habría derrotado a Goliat. O sea, de que él ya era un héroe. Él era un héroe, pero lo que me impacta de la vida de Jonatán es que Jonatán es alguien quien cedió su lugar a David. Le cedió su lugar a David habiendo sido digno, habiendo sido también un héroe, habiendo tenido la herencia, habiendo tenido cada razón justificable para ser rey, y aún así Jonatán le cedió eso a David. Yo me imagino que Jonatán hasta debió de haber sido el héroe de David, porque David también era más chico que Jonatán. Por si no sabían, David era mucho más chico que Jonatán, porque Jonatán ya era un guerrero, Jonatán ya tenía familia, Jonatán ya estaba haciendo cosas y él era un héroe en Israel, él era un héroe para ellos. Entonces, como siempre en un reino, especialmente si el hijo del rey hace una proeza, lo que van a hacer es comunicarlo a todo ese pueblo. Y me imagino que David debió de haber escuchado la leyenda de Jonatán habiendo sido un héroe, habiendo sido alguien que con una espada derrotó a todo un ejército. Yo me imagino que David de chico, casi un niño, debió de haber escuchado las historias de Jonatán. Y aún así, Jonatán le cedió el lugar. Jonatán fue la persona que más preparó el camino para David. Fue un escudero para David. Fue alguien que aunque tenía todo el derecho para ser rey, toda la proeza para ser rey, se lo cedió a alguien quien a lo mejor ni conocía tanto en ese tiempo. Mi pregunta para ti es, ¿por quién estás preparando el camino? ¿Hay alguien por quien estás preparando el camino? ¿Hay alguien quien tú estás promoviendo para que cuando pase tu tiempo sean personas adiestradas, sean personas con un propósito y quizá un propósito similar al tuyo, quizá un propósito mayor que el tuyo? Lo más fuerte es la pregunta de ¿a quién amas lo suficiente para que estés dispuesto a perder lo que consideraste tu propósito? Porque Jonatán consideraba que su propósito más lógico era ser rey. Pero ¿por qué Jonatán le cedió esto a David? No era información. Jonatán no cedió esto porque tenía la información de que David era ungido. No era por eso.
porque también lo tenía Saúl, también lo tenían varios otros. Otros tienen información, pero Jonatán tenía algo singular e importante. Y ahorita les voy a decir algunos datos muy impresionantes de Jonatán. Él fue un sucesor digno. Jonatán fue un sucesor digno. Él era mejor que Saúl, era más sabio que Saúl. Él había sido usado por Dios más que Saúl. Él era digno, pero Dios tenía otro plan para esa persona. Y la realidad es que yo creo que muchos cristianos nos confrontamos con la terrible realidad que posiblemente no vamos a vivir el propósito que pensamos que íbamos a vivir, que no vivimos en el potencial que pensábamos que íbamos a vivir, que no vivimos y que está pasando con otros pero no con nosotros. Y entonces tenemos una elección, tenemos que elegir uno o dos. Elegimos ser Saúl, que muere de envidia, o Jonatán, que tiene una receta secreta que hace que Dios ame a Jonatán, que Dios use a Jonatán y que Dios lo use para que David sea rey, y que para que de ese hombre saliera la promesa del hijo de David, que es Cristo Jesús. Está fuerte. La razón que creo que es fuerte es porque la verdad es que yo creo que la gran mayoría de nosotros aquí alguna vez hemos luchado con la realidad de que no estamos viviendo lo que pensamos que íbamos a vivir, que estamos viviendo algo que hasta podría desanimarnos, porque pensamos que iba a ser mayor, iba a ser más grande, y quizá eres digno. Y quizá eres capaz, quizá eres apto, y quizás no es para ti. Aquí van algunas cosas de Jonatán. Está en 1 Samuel 13:22. Solo Jonatán y Saúl tenían espada porque los israelitas no tenían herrero. Era una marca de realeza. ¿Se dan cuenta? Solo dos tenían espada. De miles, posiblemente millones, solo dos tenían espada. Era una marca de realeza. 1 Samuel 14:13, no les voy a leer los pasajes, solo lo que pasa. Jonatán derrota con su escudero a los filisteos de manera milagrosa. O sea que él hizo grandes proezas antes que David. 1 Samuel 18:1-4, esto sí lo quiero leer, pero Jonatán era el mayor de David y lo honró con autoridad. Esto es la palabra, dice: después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán, esta es la clave. Jonatán amó a David como a sí mismo. Esa es la receta, ese es el secreto, esa es la razón de por qué Jonatán pudo preparar el camino para David, porque lo amó. Es por eso. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David. Esto está muy fuerte, porque mira, porque lo amaba tanto como a sí mismo, lo reitera, para sellar el pacto, quitó su manto, otra forma de realeza, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada. Entiendan lo fuerte que hizo aquí. Nadie lo tenía, nadie tenía espada. Su padre y él tenían espada. Le dio su espada a David. Es más, David ya había conseguido una espada y adivinan de quién fue. Goliat. Consiguió la espada de Goliat. Y aunque Jonatán vio que tenía la espada de Goliat, él dijo: aún así quiero que tengas el mío, porque esto es signo de mi autoridad. Te doy mi manto, que simboliza mi autoridad. Te doy mi espada, que simboliza mi autoridad. Te doy mi túnica, por si las dudas, su arco y su cinturón. Esto es lo más loco. Jonatán es el primer personaje bíblico, el primero que se menciona que amó a alguien como a sí mismo. Es el primero. Aunque se hizo una ley en Levítico acerca de amar a tu prójimo como a ti mismo, Jonatán fue el primero que se mencionó porque era evidente. Es muy interesante que hasta en inglés Jonatán la abreviación es John, y también Juan el Bautista se llama John, y que un Jonatán preparó el camino para David y otro Juan o John
preparó el camino para Cristo Jesús. La realidad es que todos aquí tenemos un propósito. Si es que no entiendes cuál es tu propósito, no entiendes hasta dónde Dios te quiere llevar, todos tenemos un propósito aquí, y es preparar el camino para alguien más. Todos aquí. Puede ser digno, puede ser capaz, puede ser apto, pero puede ser que Dios no quiere eso para tu vida. Puede ser que de lo que estás equipado se lo des a alguien más, para que esa persona haga algo impresionante, que esa persona ejecute y haga lo que está en el reino. Dios puede usarte a ti para no ser usado delante del mundo. Dios te puede usar a ti aunque no estás siendo usado en los ojos del mundo, para no ser visto. Ser semilla en vez de fruto. La semilla enterrada, la semilla tiene que morir antes de brotar. ¿Sabían eso? La semilla tiene que morir para poder brotar después. No es visto, es importante. No es evidente, es realmente esencial. Pero quizá Dios te tiene que usar así. Y quizá nosotros tenemos una ideología de que queremos un protagonismo de tal forma que nos desanimamos porque no lo tenemos y dejamos de actuar y dejamos de hacer las cosas para Dios. Muchos han sentido de porque Dios no les está usando como se imaginaron, y quizá han errado tanto en su vida que es imposible que consideren que vayan a lograr ese propósito. Dejan de actuar, dejan de hacer las cosas para Dios. Y la realidad es que Dios te quiere usar para preparar el camino de alguien más, sea que eres visto o no. ¿Y por qué? Porque el preparar el camino está pavimentado de amor. Por eso los padres aman a sus hijos, y el amor a sus hijos es lo que habilita que se prepare el camino. Fuera de esto no puedes preparar un camino, vas a preparar un desastre. Y esto se ve y es muy trágico. Jonatán le preparó el camino a David porque en 1 Samuel 19 Jonatán le salva la vida a David. Le salvó su vida. En 1 Samuel 20 Jonatán traiciona a su padre, traiciona sangre, traiciona a su padre para salvar de nuevo a David. Si alguien beneficiaba de no salvar a David, era Jonatán. Ya era un héroe, ya era capaz, ya era sabio. Su padre traicionó a su padre porque amó a David como a sí mismo, y él beneficiaba de eso. Hasta Saúl le dijo algo terrible, y discúlpenme por decirlo, dice: hijo de mala madre. Yo así, ay, Saúl le dice eso a su hijo porque salvó a David, eligió a David. Y en 1 Samuel 30 Jonatán muere lealmente junto a su padre, quien no supo preparar el camino para él. Jonatán murió siendo leal, y murió por alguien que no supo prepararle a él el camino. Murió por alguien que no supo amar lo suficiente a su hijo como para entender lo que estaba pasando, para entender que Jonatán le estaba entregando las cosas. Saúl decía: es que tú vas a ser el rey. Y Jonatán en su corazón decía: yo lo amo y Dios lo ungió. Con esto para mí es suficiente. Por eso es la pregunta: ¿a quién estás preparando? ¿A quién amas lo suficiente para darlo todo? Para que esa persona sea mayor que tú, mejor que tú, más usado que tú, más cerca de Dios que tú. Alguien quien Dios haga más promesas para esa persona. ¿A quién? ¿A quién tienes? Porque la verdad es que yo sé que Dios nos encomienda a todos nosotros, nos pone en nuestras manos, gloria a Dios, a todos nos pone en nuestras manos a alguien quien amar. A todos nos pone en las manos a alguien por quien sacrificarnos. Si no, Cristo Jesús no diría: carguen su cruz y síganme. Aún en la cruz Él estaba cuidando a sus hermanos, estaba cuidando a su madre. Lo que Jesús hacía aún en la cruz era cuidar a los que iban a seguir. Jesucristo mismo dijo lo más fuerte, que Él dijo: ustedes cosas mayores que estas harán. Jesucristo quería que sus discípulos hicieran cosas más grandes que Él. La verdad es que como cristianos
sí o sí, Dios tiene a alguien en tu vida quien tú puedes ser sacrificial, quien puedes amar, quien puedes preparar el camino. Y esa es la clave, amarlos como a ti mismo. Por eso solo hay 2 mandamientos y todos los mandamientos se cubren con estos 2. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El legado de Jonatán fue uno tan fuerte porque preparó el camino de quizá el hombre quien por lo que él hacía deleitó a Dios. Y Dios dijo, voy a darte a ti un hijo. Y él estaba hablando de su hijo. Y aunque David sí fue usado más, sí hizo cosas más increíbles, sí hizo cosas más tremendas. Él había sido el precursor del imperio más grande jamás con su hijo, que es Salomón. Pero él nunca hubiera llegado ahí sin Jonatán. Y a mí me impresiona que eso es la primera vez que se menciona ese mandamiento cumplido. Que fue el hombre que hasta David dijo, tu amistad era más precioso para mí que el amor de mujeres. Qué fuerte. Y yo creo que Dios puede moverse en un mundo con gente con un corazón de Jonatán más que cualquier otro. Creo que Dios puede promover el reino mejor si tú tienes un corazón de Jonatán. Porque sabes que Jonatán fue el que cumplió el mandamiento de Dios antes que David. Fue Jonatán quien obedeció a Dios antes que David. Porque ya estaba establecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jonatán amaba a David y él estaba obedeciendo a Dios. Y cuando amas a alguien, todo lo que se le concede es un gusto. No deseas el mal, no deseas envidia. Y esa es la primera aplicación que tengo para ustedes. Ama a otros como a ti mismo. Porque así puedes ser realmente generoso. Así realmente puedes dar con las palmas abiertas. Hey, yo te amo como a mí mismo. Lo que yo tengo es tuyo. Mi casa es tu casa, ¿no? Amar quita envidia. Amar quita todo lo malo. Quita envidia, quita lo avaro, quita todo lo codo. Amar lo quita. Dios estableció que nosotros debemos de amarnos a nosotros mismos, pero Jesucristo lo reforzó. Jesucristo dijo lo que les acabo de decir: hay 2 mandamientos, y si cumples estos 2, cumples con todo. Esto es ley y profetas. Amarás a tu Dios como a ti mismo. Bueno, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El camino que estás preparando con alguien más debería de ser cuidadosamente, celosamente cultivado con amor. ¿Cómo se manifiesta esto? El amor que dice en Corintios: el amor no es fanfarrón, no es orgulloso, no envidia. El amor es paciente, es bondadoso. Todo esto son los bloques que estás pavimentando para alguien más. Y si no lo estás haciendo, hermano, te estás perdiendo de tu propósito más grande. El propósito más grande que hizo Juan el Bautista fue preparar el camino para Jesús, aunque no se veía tan grande su vida. El propósito más grande para Jonatán era preparar el camino para David, aunque él no se viera tan grande, y aunque fue trágico su final porque su padre no supo honrar a Jonatán. Entonces tú estás en peligro, hermano, de ser uno de los 2. Yo creo que lo más probable es que Dios te está dirigiendo a ser como un Jonatán. Amén. Tú necesitas un Jonatán también en tu vida. El legado de Jonatán es la salvación que hoy tenemos. No se dan cuenta, pero el legado de Jonatán es que hoy somos salvos. Porque amó a la persona correcta, porque edificó a la persona correcta, porque no escatimó su amor hacia una persona, sino lo entregó todo, lo dio todo por él. Dice: ya tienes una espada más grande que la mía, me vale, te voy a dar mi espada. Ya tienes un manto de pastor, te quito tu manto de pastor, te doy mi manto.
¿Ves? David rechazó la armadura, rechazó la espada, rechazó todo lo que le había entregado Saúl. Él rechazó eso, pero no rechazó de Jonatán, porque había un amor mutuo. Había algo ahí. La voluntad de Dios se ejecuta, se manifiesta, y quizá la mayoría de nosotros no vamos a ser recordados en la historia. Quizá la mayoría de nosotros no vamos a ser recordados en general, pero basta que con nosotros cumplamos una ley, un mandamiento, para que nosotros podamos preparar el camino y que algo haga Dios en su tiempo que sea más glorioso de lo que tú jamás pudiste haber visto en tu era. Yo estoy convencido que lo que dice la palabra de Dios, que tú cosechas donde no sembraste. Pero ¿qué estás cosechando? El amor de alguien más. Esto, todo lo que ves es un acto de amor. Alguien amó para que esto sucediera. Alguien amó para que tú pudieras ser salvo. Nadie tiene el crédito de nada. Nadie. Lo único que tenemos es un mandamiento, una obediencia que nosotros podemos entregarle a Dios y decirle: Dios, porque tú me los has dado a mí, yo los amaré. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17? Él dijo: yo oro también por aquellos quienes me has de dar, pues tú me los has dado a mí y tú los amas a ellos tal como me has amado a mí. Que la realidad es que el camino que se pavimentó hace 2000 años fue uno de amor, y nos toca a todos nosotros, te toca a ti. Y yo creo que, mira, puede ser difícil, ¿no? Amar a quienes no tienes ganas de amar. Puede ser difícil, pero solo es difícil hasta que lo logras. Cuando lo logras ya no hay nada que no harías. No hay un precio que no pagarías. Yo no creo que fue difícil para Jonatán amar a David. Creo que más bien lo difícil era la lealtad. Lo difícil era poder traicionar a su padre, quien también amó. Pero este legado de Jonatán es para ti. Este legado de Jonatán es para mí. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ama como a ti mismo. No envidies a tus hermanos. Prepara el camino con lealtad y amor. Yo tengo un sueño de que en esta iglesia nosotros podamos pavimentar el camino para gente que ni siquiera conocemos, para personas quienes ni siquiera han nacido. Que nosotros podemos pavimentar un camino de amor, un camino sin juicio, un camino sin chisme, un camino sin tener estas contiendas que el diablo siempre va a usarte a ti, si es posible, para hacer que alguien se sienta que en la iglesia no aman. Te va a usar, si te lo encuentra, te va a usar. Va a decir: esta persona tiene algo en su contra, voy a agarrar a las personas quienes yo sé que tienen algo en su contra, los voy a juntar en un grupito. Este grupito van a calumniar y van a maldecir. No caigas, porque ¿sabes quién odió a David? El padre de Jonatán. Pero hasta Jonatán defendía el honor de David delante de Saúl. Dice: no vayas a matarlo a él. ¿Qué te ha hecho él? Él solo ha sido un buen siervo, defendiéndolo, amándolo, hasta llegar a traicionar a su propio padre. No caigas en estas trampas, no caigas. Yo tengo el sueño de que un día la iglesia sea el lugar de avivamiento, pero te puedo decir una cosa: avivamiento no son milagros. Avivamiento es cambio, y lo que primero tiene que cambiar es tu corazón. Lo que tiene que cambiar primero es de que yo voy a amar a mi prójimo, yo voy a amar a los que me rodean, voy a amar a las personas quienes no lo merecen, porque Cristo me amó a mí y Cristo te amó a ti. Esto es el verdadero llamado, el verdadero legado de nosotros, es amar como Cristo nos amó. Cristo pidió, Cristo oró, Cristo dijo que se amen los unos a los otros como tú y yo nos amamos. Es el llamado. Yo no sé qué oración has escuchado de Jesús o leído de Jesús, pero ese fue su deseo sobre tu vida: que ames a tu hermano. Yo creo que este ejemplo es la más increíble de todas.
justo porque no acabó bien, justo porque acabó en muerte. Murió y amó hasta la muerte, Jonathan. Yo creo que Cristo quiere activar algo nuevo en nuestros corazones. Creo que Cristo quiere activar algo que desconocemos. Yo creo que Cristo está empezando a levantar una iglesia que sabe amar a los desconocidos. Amén. Yo creo que Cristo, su intención, mira, si tú le pides a Dios lo que Él desea, yo creo que te lo va a dar. Si tú le pides a Cristo lo que está en su corazón, yo creo que Él te lo va a dar. Yo creo que si tenemos fe para pedir lo que sabemos que quiere Dios, te lo va a dar. Entonces en este momento yo solo quiero que todos nosotros empecemos a entender y empezar a clamar y decirle a Jesús: Jesús, elígeme a mí, Señor. Dame tu amor que tú tienes. Yo quiero amar, Señor, como tú amas. ¿Por qué no empiezas a clamarle a Jesús? Jesús, dame tu corazón, Jesús. Dame un corazón de amor. Dame un corazón que es pleno, Señor. Dame un corazón que sabe ver a los otros como tú, Señor. A mí me toca mucho este punto. Me toca mucho porque yo reconozco que falta gratitud en mi vida. Gratitud por los que me amaron. Gratitud por quienes me extendieron gracia. Y yo solo pido que el Señor te dé a ti gratitud en tu corazón de entender todas las maneras que Dios te ha amado, todas las maneras que Dios te amó primero, que Dios te promovió primero, que te equipó primero. Me toca este tema porque la verdad es que yo sé que Él quiere usar tus manos para amar. Y si no puedes hacer nada más, amar es suficiente. Si puedes hacer nada más, amar es suficiente. Yo quisiera que en este momento tomáramos solo un minuto. Yo sé, ya ahorita acabo, pero si pudiéramos cerrar nuestros ojos, y quiero que mediten, quiero que piensen: ¿a quién Dios me has dado para preparar el camino? ¿A quién Dios me has dejado para preparar el camino, Señor? ¿Qué habilidad, qué espada, qué túnica, qué manto, qué tengo yo que puedo dar, Señor? Sí, yo no quiero ser el protagonista. Yo declaro, Señor, y te digo a ti: no deseo ser el protagonista. ¿A quién me pides pasar el manto? ¿A quién me pides dejar un legado? ¿A quién? Piensen en esto, órenlo en sinceridad y digan: Señor, ¿a quién me has dado para amar? ¿A quién me has dado para equipar? ¿A quién me has dado? Y quiero orar específicamente por cualquier persona que siente que le falta, no poco, le falta mucho amor, que les es difícil amar a las personas, que les es difícil conectar con personas. Yo creo que el diablo quiere distorsionar tu vida, y yo creo que te tiene bajo un engaño. Yo quiero orar por ti porque yo quiero romper este espíritu de juicio. Yo quiero romper este espíritu que no puede amar al extraño, que no puede amar al hermano, que no puede dar gracia, que no puede hacer estas cosas. Quiero que lo rompamos en este día. Si tú eres esta persona, yo quiero orar por ti. ¿Por qué no pasas acá adelante? Vamos a romper con esto. Yo quiero bendecirles con este último versículo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno. ¿Cuántos dicen amén? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Jesús
Sigue obrando en nosotros, sigue perfeccionándonos, sigue haciéndonos más como tú. En el nombre del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo en Tlaxcala.